¿Qué comerá? ¿Qué no comerá? Son cosas que uno se puede hacer esa pregunta. Ahora, ella radiante como siempre, la Ale Gallardo está con nosotros a esta hora de la tarde. ¿Cómo estás, Ale? Nacho? ¿Bien y tú? Muy bien. Generación de 76, ¿todo bien? Team 76, Team Coca-Cola, aquí Sí, estamos. aquí estamos, ¿viste? Team Fonda. Team Fonda. ¿Cuándo partió tu esquinazo? ¿El viernes con la radio o antes? No, fíjate que partió el viernes con la radio, fin de semana muy tranquilo. Muy distinto al mío. ¿Muy distinto al tuyo? Muy ¿Sí? distinto al mío, trasnoché, jueves, viernes, sábado, domingo. Impresionante. Pero es que siento que esta semana está bien. ¿Está bien? Sí. Ya, yo voy a hacer un alto por estos 3 días que trabajo. Somos unos obreros del periodismo. Ya. Y el miércoles... Hoy día su mini esquinazo voy a tener. Sí, y mañana también, pasado está bien. Está muy... La próxima semana veremos. ¿O no? Próximo lunes veremos. Ahí nos reponemos. El pantalón y la cuestión. Ahí nos reponemos, sí. Pero hoy día entrené igual en la mañana. Todos los días he entrenado, aunque sea con esquinazo. Yo voy a tener que retomar ese hábito. Quiero hablar contigo primero, solo brevemente, porque nos pide la gente, dice, ¿qué pasó con la Academ? Como que la gente corre en círculo con la Academ nueva. Sí, porque además es semanal, es al hueso. Pero ¿cuánto influye un debate? Que fue el de Chilevisión, el primero la semana pasada, y tenemos datos. Por ejemplo, post-debate, Jara baja 2 puntos, Kass baja 1 punto y Matei sube 2 puntos. Sí, yo creo que el debate... Por lo que con los análisis un poco. Sí, lo que le escuché a los analistas políticos es que efectivamente pareciera ser que estas encuestas recogieron la percepción que tuvo la gente respecto del debate. Que fue súper comentado en esta radio también la semana pasada. Y eso nos comprueba que la gente está consumiendo política, está pendiente, y hay segmentos en el fondo que están ahí, preocupados de lo que está pasando con el devenir del país. Claro, y yo creo que puede ser un concepto que unión, diálogo, por ahí haya sido bien percibido después del debate y no la mocha pequeña. Totalmente, y si tú fijas, Harold May Nichols sube también 1 punto, más que la semana pasada. Claro, en conocimiento también. Mucho. En conocimiento también. Entonces yo creo que esto está en movimiento, son datos que se están empezando a mover y que probablemente lo que conocíamos hasta hace algunas semanas puede que sufra algunos cambios. Ale Gallardo, pero tú vienes hoy día por la portada ayer de La Tercera, que generó un revuelo en un año electoral, que las campañas oficialmente parten el miércoles, jueves. Exactamente. Y Manuel Monsalve ayer fue la portada de La Tercera. Sí, yo lo leí el subsecretario del Interior. Lo leí el sábado en la tarde, apenas salió la exclusiva. Ansiosa para que los que tenemos el access. Y claro, lo novedoso es que Monsalve habla en extenso a casi un año de lo sucedido, ¿no? Casi un año del 22 de septiembre, que fue el día en que sucedieron los hechos del Hotel Panamericano. A casi un año del 14 de octubre, que fue cuando la víctima, porque se habla de víctima en el proceso judicial, presenta la denuncia. Y casi un año aquel 17 de octubre, donde Monsalve renuncia y sale renunciado a hablar en La Moneda y hace una especie de defensa que a la luz de los hechos fue bastante mal evaluado. Y al año, y hay que decirlo y hay que darle el mérito a la segunda y a Pablo Basadre, que fue el periodista que redentó la noticia y que modificó la agenda política y la agenda periodística. Era para no creerlo. Sí. Me tocó ver los videos. Yo cuando estaba en el matinal en esa época, entonces era todo muy Monsalve, pero aparte los videos, uno hacía el subsecretario de Interior sin guardaespaldas, yendo a ese lugar, pagando. Es bien terrible todo. Ya vamos a comentar por qué ha causado tanto impacto este caso. Porque el titular, primero, yo creo que la entrevista no es tan novedosa desde el punto de vista de los hechos. No conocemos hechos nuevos. Lo que conocemos es la voz del protagonista en primera persona, que después de mucho tiempo sale a hablar, ¿no? Y hay una cuña que es con la que titula Gloria Faúndez, que es la periodista que hace la entrevista, que dice, cometí un error. ¿No? ¿De La Tercera, una de las directoras puede ser? Ya. Yo creo que puede ser editora política, a lo mejor, editora, o la Vanessa Zócar, la editora política. Claro. Dice, cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito. O sea, la gente decía, pero ¿cómo? Pero evidente, si él está haciendo una defensa de sí mismo, él no va a decir, él no se va a autoculpar por el diario, digamos. Y si bien la entrevista no es tan novedosa, él va a apelar evidentemente lo que decíamos recién a su inocencia. Hay una crítica al gobierno y hay una crítica a su ex partido, el Partido Socialista. Porque él habla y dice básicamente cuando le consultan sobre la reacción del gobierno cuando se conoce la denuncia, dice textual, hay que ser más equilibrado. No en mi caso, en todos los casos, soy muy respetuoso del derecho de las personas a denunciar. Cualquier persona que se sienta víctima de un delito no solo tiene el derecho, sino la obligación de denunciar y tiene que ser investigado. Pero eso, dice, no puede anular el derecho a la defensa de la persona que es acusada. Ese equilibrio es muy importante para el Estado de Derecho. Me hubiese gustado que la reacción del gobierno fuera más equilibrada. Sentí que era una entrevista poco emocional, sentí que estaba hablando como ex subsecretario, más que una persona que se estuviera defendiendo. ¿Cómo la notaste tú en la portada de La Tercera? ¿Sabes lo que me pasó a mí? Que yo siento que quedaron preguntas sin responderse. Por ejemplo, no se le pregunta nada sobre la lista de los gastos reservados. Y acuérdate ¿Puede que ser la lista... que haya sido el acuerdo? Porque
Y ahí la gente... Yo no acepto acuerdo de la entrevista, pero hay gente que sí lo hace. Eso es lo que te quería decir. Hay que entender un poco que estos contextos y estas entrevistas de alto impacto muchas veces se negocian. Y es parte de cómo se logra en el fondo que las personas pregúntame por hablen. esto y no por esto. O te voy a dar la entrevista, pero en realidad este tema no lo voy a tocar. ¿Sí? Y uno tendrá como periodista o como medio la decisión en el fondo. Pero eso pasa, es parte de lo que sucede. A lo mejor lo negociaron, no lo sé, pero no le preguntaron. Y lo otro, que cuando él dice en el fondo que aquí hay dos versiones que están contrastadas, la de él y la de la denunciante, la periodista de alguna manera tampoco le contrapregunta respecto de, está bien, hay dos versiones, pero también hay pruebas. ¿Sí? Hay videos, hay testigos. Y pareciera ser que esos videos y esos testigos, pareciera ser, porque aquí no hay nada dicho todavía. Plata en efectivo, caja chica. Exactamente, le perjudican más que lo benefician. Entonces, no se trata solo de versiones. Entonces, la gente que ha salido a criticar de alguna manera la entrevista pone el acento en eso. ¿Pero sienten que fue una entrevista como de relaciones públicas? Que sienten que fue una entrevista más bien suave. Que no hubo tanta contrapregunta respecto a algunos nudos que la gente quiere saber. De hecho, en el caso, por ejemplo, el caso de los gastos reservados de Monsalve, la Fiscalía estableció que no hay una coincidencia entre los giros mensuales que hacía el exsecretario con el nivel de vida y de gasto que pagaba en efectivo. ¿Sí? Sin duda. Ahora, primero sí es un buen golpe periodístico, pero también puede ser que tenga que ver con el estilo de las entrevistas que se querían hacer. Probablemente. Por eso te digo que en esto lo importante es que Monsalve habla a casi un año de que sucedieron los hechos. Y la verdad es que este es un caso que ha sido muy mediático, que golpeó al corazón de la moneda, y cada vez que además la moneda trata de sacarlo, finalmente el caso se le vuelve a instalar, porque el Ejecutivo ayer tuvo que salir la vocera, tuvo que salir el ministro Elizalde, de alguna manera tratar de decir, esto está en la justicia, porque Monsalve lo vuelve a instalar en la moneda, entonces está esa tensión permanente. Ahora, es difícil. En esa época estaba Camila Vallejo, ¿cierto? Sí, claro. Claro, es difícil. A ver, la vocera de gobierno, más allá de gobierno de izquierda o derecha, es difícil tratar de contener comunicacionalmente algo tan extremo. Estáis hablando de una borrachera, de una acusación de violación, estáis hablando de millones de cosas, de un vuelo hacia el sur, hacia Concepción, autorización por el avión de Carabineros. Estáis hablando de cosas súper complicadas, y en esa época a mí me parece que Camila Vallejo, en el rol, porque yo sé que siempre cuando digo esto la gente piensa, no, es que es malo, no sé qué. En el rol de vocera siempre está tranquila, que es el rol del vocero. Totalmente. La Camila Vallejo no se pica, porque el que se pica pierde. Ahora, sin embargo, en el último tiempo, ella solapadamente, sí creo yo que un título personal, le está haciendo comunicacionalmente un poquito le está tirando a Kast, le está tirando. Siento yo. Y ayer en la misma tercera salían los párrafos. O el Mercurio, ¿no? Está bien, pero volviendo al caso Monsalve, yo comparto contigo que yo creo que contener un caso de esta envergadura, cuando además tú no sabes hacia dónde va a ir, porque finalmente cuando sale Monsalve y dice, he renunciado para no salpicar al gobierno, claro, me voy a defender. En el centro ahí en la moneda, me acuerdo. En ese minuto mucha gente no cree. Cuando los grupos de WhatsApp estallaban en el fondo con esta noticia, nadie lo creía. Todo el mundo entendía que esto era casi una operación política para desacreditarlo. Y acá es donde uno puede hacer el link con por qué este caso genera lo que genera. Piensa tú que el caso, el libro que escribió Pablo Basadre, el mismo periodista que lanza, es un libro que ha estado 5 semanas en el ranking de los más vendidos de la editorial. Y primero en el ranking del Mercurio por varias semanas. O sea, es un caso que fue leído, consumido, y si bien la prensa no había mucha novedad para quienes... En no ficción. Claro, en no ficción no es tanta novedad para quienes estamos en la prensa, en el periodismo, investigando el caso. Para la gente que está en su casa, fue un caso que le ordenó de alguna manera el caso completo, le entregó los datos, los puso en perspectiva. Tiñe todos los últimos años, y esta entrevista tiñe 3 meses para adelante. Y además... Es que piensa, este caso en particular, si uno lo pone en la tensión dramática, si uno solamente lo analiza, ¿sí? Es la caída del héroe político. Recuerda tú lo que teníamos, cómo estaba Monsalve en ese minuto en el gobierno. Monsalve era uno de los hombres, primero, de más confianza del presidente Boric. Un hombre que se le conocía como el sheriff de la seguridad. Y bien recibido por izquierda y derecha. Un hombre que lograba... Una buena relación en el Parlamento. Que lograba acuerdos, lograba consensos, que además tenía redes en el Parlamento porque había sido parlamentario durante mucho tiempo. Es un caso de una historia que tiene tensión moral,
que tiene tensión social, esto afecta, es un delito que además toca mucho a la sociedad chilena, es un delito altamente condenado por la confrontación de versiones, el impacto político e institucional, o sea, tiene todos los elementos y súmale a eso la dimensión mediática. O sea, es similar, mira, no sé cuál es más grave, que depende de nuestra escala de valores de cada uno. Esto es similar a cuando, me acuerdo que el del caso Dávalos en La Moneda. Claro. La diferencia es que finalmente Dávalos, más allá de que tenía un cargo como que estaba a cargo como director, el escándalo de la tráfico de influencia. Claro, pero yo creo que esto es mucho más grave. Yo creo que lo de Dávalos podría ser. Pero en mediático pega en la línea de flotación de los gobiernos. O sea, claramente pega. O sea, de hecho, un año el gobierno todavía no logra sacarlo de La Moneda. Y tiene que seguir dando explicaciones. ¿Y por qué hablar ahora en una entrevista que siento yo que a él no le sirvió? Porque ya se va a empezar a cerrar el plazo. El plazo de investigación, ya los plazos empiezan a funcionar. Entonces, finalmente van a empezar a salir voces, nos vamos a enterar de otras cosas. Él dice algo bien relevante, dice aquí, hay una declaración que a mí me llamó la atención, que dice, siento que no se ha respetado con rigurosidad el principio de objetividad. O sea, dice, es válido que la Fiscalía investigue todo aquello que permita culparme, pero legalmente es obligatorio que investigue todo aquello que permita exculparme y probar mi inocencia. Estoy convencido, dice, que mientras más se conozca la verdad, más posibilidades tengo de defenderme. Ya, pero yo como no sé, televidente, lector, auditor, etcétera, o ya ciudadano, no sé lo que va a pasar con el tema de los delitos imputados. Lo que sí estoy viendo yo es un mal actuar y la gente tiene derecho a opinar sobre eso. O sea, totalmente. O sea, el subsecretario del Interior va por allá atrás de la iglesia de San Francisco, de lado a lado, tomándose 4 catedrales. Uno sí puede decir el mal actuar, porque eso es distinto a que le estemos inculpando el delito. O sea, una cosa es el delito que la justicia tendrá que probarlo, y otra cosa son las seguidillas de comportamientos que no solamente son reprochables, son insostenibles en una autoridad de esa envergadura. Cualquiera. O sea, piensa tú echaron a una señora hace 10 años, sería, por ahí, porque llevaba frambuesa en la maleta, ¿te acuerdas? La subsecretaria, de apellido, el net... Pero la cola, tú no, imagínate. No, pasa a ser un detalle. O sea... Bueno, por eso es que la entrevista de alguna manera para muchos fue considerada un lavado de imagen, porque en el fondo, él lo que hace es hacer una... Y está bien, está en su derecho, si le están haciendo la pregunta y fueron parte de los acuerdos, en el fondo, de decir, esto es lo que pasa, yo por esto creo que soy inocente y por eso sostengo mi inocencia, pero por lo que yo te digo, que hubo preguntas que claramente quedaron sin responderse, fue entendido como un lavado de imagen. Ahora, lo que sí es relevante, que hay que decir, es que mañana 16 de septiembre, finalmente se cumple un plazo que es relevante, el plazo de investigación. Mañana se cumple el plazo de investigación. Ese ¿sí? Uno. Y segundo, 2, mañana se ve la desafuero del diputado Joaquín Lavilón. Que ese es otro y hablamos otro día de eso. Y que además ya se cumplen, piensa tú que con el desafuero de Lavín, estamos en un periodo donde hay más de 6 diputados desafuerados al mismo tiempo. ¿Viste? Yo no pensando en los esquinazos. Es una manera de evadir, a lo mejor, Nacho. Es una manera de evadir, a lo mejor. Con el terremoto, qué sé yo, y la empanada. Oye, solo como dato, Basadre está preparando la segunda parte después del juicio, lo que ya se sepa el resultado, el veredicto y todo lo que tiene que ver con la dimensión judicial. Yo creo que ahí va a sacar una segunda parte. Ale Gallardo, un beso para ti, que te vaya bien, que tengas una buena tarde. Querido, continuará mi esquinazo, nosotros nos separamos un segundo y a la vuelta vamos a hablar de las fondas, caramba, porque las fondas, de lo que no me pueden hablar de las calorías, pero de otras cosas sí tenemos que hablarle a las fondas, ¿cierto? Y zapatear en la misma fonda, por favor. 3:28, volvemos al tiro.